Hoy 24 de mayo celebramos a María bajo el título de Auxilio de los Cristianos, o María Auxiliadora. Es una de las tantas advocaciones marianas. Esta particularmente tiene su historia en la Iglesia y una historia larga, muy rica. Ya desde los primeros siglos, los cristianos invocaban a María con este título de auxilio de los cristianos. De ello dan cuenta algunos santos, algunos autores antiguos, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, a veces hablando de María, la invoca con este título, ¿no? Con este adjetivo, auxilio de los cristianos o auxiliadora, y así también otros santos padres de la antigüedad. Voy a nombrar tres hitos históricos fundamentales, determinantes en el crecimiento de esta advocación a María, de este título mariano. Uno de estos hitos históricos ocurrió en el año 1571, 1572. Intentan invadir Europa los mahometanos, los discípulos de Mahoma, los musulmanes. Ya habían conquistado parte de Europa desde el siglo VIII, que hay presencia musulmana en Europa, sobre todo en España, y esa presencia fue increyendo cada vez más. Pero en ese año se produce un enfrentamiento, una batalla, la famosa batalla de Lepanto, una batalla naval entre los europeos cristianos y estos musulmanes. Una batalla en la cual los cristianos padecían inferioridad numérica muy grande. Los enemigos islámicos tenían muchas más naves, muchos más barcos y muchas más personas, soldados, con lo cual todo indicaba que la flota cristiana sería vencida. Esta flota que estaba al mando de Juan de Austria. Entonces el Papa de aquel entonces, llamado San Pío V, pidió al pueblo de Dios la invocación a María, el rezo del Santo Rosario, para que ocurriera el milagro del triunfo. Y bueno, el pueblo cristiano empezó a rezar el rosario y ocurrió lo que parecía, humanamente hablando, imposible. Las tropas cristianas, la flota cristiana, logró vencer a la flota enemiga, a los musulmanes, y de esa manera se preservó la fe cristiana católica en Europa, porque en el fondo lo que se estaba defendiendo no era un pedazo de tierra solamente, un territorio, sino sobre todo la fe. Aquellas eran personas de fe y defendían la fe en el continente. Por esa razón es que el Papa San Pío V declaró que el 7 de octubre fuese el Día de la Virgen del Rosario, porque un 7 de octubre de 1572 ocurrió la victoria. Y ese mismo Papa incorporó en las letanías marianas una nueva letanía: María, auxilio de los cristianos. María, auxilio de los cristianos. Otro episodio histórico que tiene que ver con la fiesta de hoy, María Auxiliadora, lo ubicamos en el año 1814. El emperador Napoleón Bonaparte quiso someter al Papa y a la Iglesia
quiso que la Iglesia, con el Papa a la cabeza, estuvieran bajo sus órdenes. A lo cual el Papa se negó, se resistió, no quiso que la Iglesia estuviera bajo las órdenes del emperador o del poder político o del poder temporal. El Papa quiso defender la libertad religiosa, la libertad de la Iglesia, y no estar a las órdenes o depender de los caprichos de un emperador. Y es por eso que Napoleón entró en Italia, capturó al Papa, lo desterró de Roma, lo encarceló durante 5 años, y el Papa, llamado Pío VII, imploró con mucha fuerza, con mucho fervor, a María, pidiendo por su libertad y por la libertad de la Iglesia ante los caprichos de Napoleón. Bueno, y ocurrió que Napoleón perdió poder, empezó a perder en sus guerras, en sus batallas, empezó a ser vencido, sobre todo en Rusia, y así fue como, ante la derrota de Napoleón, el Papa Pío VII fue liberado y pudo reingresar en la ciudad de Roma un 24 de mayo, un día como hoy. Por eso hoy celebramos a María Auxiliadora. 24 de mayo del año 1814, el Papa de aquel entonces, que había pedido a la Virgen auxilio, libertad para él y para la Iglesia ante el autoritarismo del emperador. El Papa le invocó así, ¿no? Como María, auxilio de los cristianos. Un tercer episodio o eslabón histórico en el surgimiento y en el crecimiento de esta devoción a María, con este título, Auxiliadora, lo ubicamos en la época de San Juan Bosco, este gran santo italiano de Turín del siglo XIX. Él siempre fue devoto de la Virgen, de María Auxiliadora, pero en un momento quiso él consagrar su orden religiosa o su congregación religiosa, la orden de los salesianos, por él fundada. Quiso consagrar su congregación a María Auxiliadora. Quiso poner a su congregación, cuyo carisma era la atención, y lo sigue siendo, ¿no? La atención, la educación de los niños, de los jóvenes. Quiso poner toda su congregación religiosa en las manos de María, consagrar esta orden religiosa a la Virgen Santísima bajo el título de María Auxiliadora, de la cual él era especialmente un devoto, ¿no? Y así, por ejemplo, en el año 1862 le dijo a un salesiano, compañero de él, de apellido Cagliero, le dijo: la Virgen quiere que la honremos con el título de Auxiliadora. Los tiempos que corren son difíciles y tenemos la necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y a defender la fe cristiana. Y al año siguiente, 1863, inició, no sin dificultades, entre otras económicas, pero inició la construcción de una hermosa iglesia basílica dedicada a María Auxiliadora, allí mismo en Turín, o Torino, en Italia.
Como vemos, tanto el Papa San Pío V, cuando la batalla de Lepanto, como también San Juan Bosco, como también el Papa encarcelado Pío VII, han invocado, entre otros, a María, a la Virgen María, bajo el título de auxiliadora o auxilio de los cristianos. Le pedimos a la Virgen entonces que también a nosotros nos auxilie, nos proteja, nos cuide y nos auxilie de los enemigos especialmente. Que nos proteja de aquellos enemigos que quieren arrebatar lo más grande, lo más importante, lo más sagrado que tenemos, que es la fe. Como hizo San Pío V, que le pidió a la Virgen, con el rezo del rosario, por la fe de Europa, para proteger la fe cristiana de la invasión musulmana. Como hizo San Juan Bosco, pidiéndole a María Auxiliadora, también lo mismo, ¿no? La conservación de la fe en esos tiempos difíciles, como él decía. Le pedimos también a María Auxiliadora que nos libere de nuestras cárceles. A veces nosotros tenemos cárceles, prisiones, que nos creamos nosotros, que nos inventamos nosotros, que fabricamos nosotros, cárceles interiores, es decir, vicios, apegos, dependencias, hábitos malos que nos oprimen, que nos quitan libertad. El pecado, ¿verdad? Que María Auxiliadora también nos libere de esas ataduras interiores, de esas cárceles interiores, de esos apegos o dependencias. Que nos libere del pecado, que nos conceda mayor libertad. Es eso lo que también hoy le pedimos en este día, en el que especialmente la recordamos, la honramos, la celebramos. María, auxilio de los cristianos, María Auxiliadora, ruega por nosotros.